la U2 se encuentra de forma análoga, pero considerando estas condiciones de contorno. Para encontrar U2 aplicamos nuevamente el método de separación de variables, asumimos que la U2 es igual a una función x de x por una función y de y. En este caso esta x y esta y ya no son la misma x e y que encontramos recién, ahora son otra x de x y otra y de y. Calculando las derivadas del mismo modo que recién y juntando lo que depende de x de un lado y lo que depende de y del otro lado, queda esta expresión. Nuevamente la única forma en que se dé esta igualdad de cocientes es que esta igualdad sea igual a una constante. Bien, ahora veamos las condiciones de contorno paralelas nulas. En este caso son esta y esta. Todos los puntos que están sobre este segmento tienen la forma x0, debido a que y es constante igual a 0 en todos los puntos que están acá y la x es variable. O sea que la función u2 en todos los puntos de la forma x0 es igual a 0. Pero u2 en los puntos x0 es x de x por y de 0, y por el mismo argumento que vimos recién, tenemos que la y de 0 tiene que ser 0 y que la y de b tiene que ser 0. Como las condiciones de contorno sobre u2 las hemos reducido a condiciones de contorno sobre y, tratemos de armar una ecuación diferencial utilizando lo que depende de y con la constante. Si pasamos multiplicando el y y luego restando la constante por y, nos queda esta ecuación diferencial de segundo orden, donde el polinomio característico tiene nuevamente la forma r cuadrado menos constante igual a 0, y la única forma de que la y se anule dos veces es que la constante sea de la forma menos lambda cuadrado. Reemplazando el menos lambda cuadrado acá y hallando las raíces del polinomio característico, nos queda que las raíces son más menos lambda por la unidad imaginaria. Entonces, en este caso la y es una combinación lineal de cosenos y senos. Como y de 0 es 0, al reemplazar el 0 en esta expresión, nos queda que C1 es igual a 0. Por lo tanto, este término se anula y nos queda que la y de y es C2 por el seno de lambda por y, que es lo que copiamos acá. La otra condición de contorno dice que y de b es igual a 0. O sea que al reemplazar el b acá nos tiene que dar 0, o sea el C2 por el seno de lambda b es igual a 0. Como el C2 no puede ser 0, debido a que el C1 ya es 0 y no queremos una solución trivial, no nos queda otra más que el seno de lambda por b sea igual a 0. Para que el seno de un ángulo sea igual a 0 es porque el ángulo es un múltiplo de pi. Y despejando la lambda nos queda que lambda es igual a n por pi sobre b. O sea que para cada n tenemos una lambda sub n que genera una i sub n diferente y dada por esta expresión que verifica este problema. Ahora tratemos de hallar x. Si vemos la igualdad entre este cociente y esta constante, pasamos multiplicando el menos x para acá, nos queda lambda cuadrado por x, luego lo pasamos restando y nos queda esta ecuación diferencial lineal de segundo orden, para el cual su polinomio característico es r cuadrado menos lambda cuadrado igual a 0 y sus raíces reales son más menos lambda. Por lo tanto la x tiene esta forma de combinación lineal de exponencial. Fíjense que aparece el lambda y el menos lambda que son las raíces reales de este polinomio característico. Veamos ahora la tercera condición de contorno nula. Todos los puntos que están sobre este segmento tienen la forma 0i, debido a que x se mantiene constante igual a 0 y la única variable es la y. O sea que la función u2 en cualquier punto de la forma 0i es igual a 0. Haciendo un análisis análogo tenemos que entonces que el x de 0 tiene que ser igual a 0. Si reemplazamos 0 en esta expresión nos queda a por e a la 0, o sea a, más b por e a la 0, o sea b, o sea a más b igual a 0. Despejando una constante en función de la otra nos queda que b es igual a menos a. Luego, reemplazando la b por menos a, nos queda que la x de x tiene esta forma. Y ahora depende solamente de una constante a. Sacando factor común 2a en este caso, nos queda esta expresión, que para verificarla la mejor forma es distribuir el 2a. Si distribuyen el 2a les va a quedar nuevamente esta expresión. Uno hace esta cuenta simplemente para que aparezca el seno hiperbólico. Fíjense que en este caso es más sencillo armar el seno hiperbólico y eso se da cuando la condición de contorno está fuera de los ejes. Si esta condición de contorno estuviese sobre este eje tendríamos que hacer exactamente la misma operación que hicimos anteriormente. Recuerden que antes teníamos la condición de contorno sobre este eje y por ello se complicó un poco más el tema de armar el seno hiperbólico. En resumen entonces, como nosotros tenemos para cada n una lambda sub n, para cada lambda sub n vamos a tener una x sub n que surge de utilizar la lambda sub n en el lugar de la lambda. Además, la constante que multiplica el seno hiperbólico lo vamos a denotar con la sub n. De este modo, para cada n tenemos un x sub n y un y sub n. Si multiplicamos el x sub n por el y sub n vamos a armar una función u sub 2 indexada con n. Aquí aparece la x sub n
y la constante de la I sub n la absorbemos con la A sub n y solamente escribimos el seno que define la I sub n. Para cada n, esta función verifica la ecuación diferencial y verifica estas tres condiciones de contorno. Aún no podemos decir nada respecto a esta cuarta condición de contorno. Luego, por el principio de superposición, la serie de todas estas u sub 2, n, que vamos a llamar u sub 2, también va a verificar esta ecuación diferencial y también va a verificar estas tres condiciones de contorno. Ahora nos proponemos hallar los a sub n de modo que se cumpla esta cuarta condición de contorno. Fíjense que todos los puntos que están sobre este segmento tienen la forma AI. O sea, la X se mantiene constante igual a A y la Y varía. Por lo tanto, la U2 en cualquier punto de la forma AI tiene la forma de esa parábola. Por otro lado, si reemplazamos la A en la expresión de la U2, o sea, reemplazamos la A aquí, nos queda esta expresión. Fíjense que todo lo que está acá es una constante, o sea, no depende de X ni de Y. O sea que lo que tenemos es una serie de constantes por seno. O sea que tenemos una serie de Fourier de la extensión impar y periódica de esta función. Fíjense que esta es una parábola que tiene como raíces el 0 y el b. O sea, tiene como raíces 0 y b. Y el coeficiente principal es menos a, porque si distribuyen AI por menos i le queda menos a por i cuadrado. O sea que las ramas de la parábola están hacia abajo. Esta es la parábola que tenemos en el intervalo 0b. Como estamos escribiendo a esta parábola como una serie de senos, tenemos que interpretar que es el desarrollo en serie de Fourier de la extensión impar y periódica. Luego, cada uno de los coeficientes, que son toda esta expresión que está acá, que es lo que copiamos acá, se pueden calcular utilizando la fórmula para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de una función impar. Recuerden que siempre aparece acá el t sobre 2 y acá el t sobre 2. En este caso el t, que es la longitud del periodo, es 2b. 2b sobre 2 es b. Si reemplazan la f de i por la parábola, les queda esta integral. Esta es una integral que debe resolverse por partes. Luego de resolverla por partes, tienen que aplicar regla de Barrow. Eso se los dejo de ejercicios a ustedes y les tiene que dar como resultado esta expresión, donde nuevamente hacen el análisis de n par o n impar y les tiene que dar este resultado. No repito estas operaciones porque son análogas a todas las que venimos haciendo en los ejemplos anteriores. Bien, entonces nosotros queremos calcular a sub n, por lo tanto pasamos dividiendo este seno hiperbólico y nos queda que cuando n es par la a sub n es 0, pero cuando n es impar la a sub n es igual a este cociente. Reemplazando y usando que el n es igual a 2k menos 1 y haciendo variar la k desde 1 hasta infinito, queda esta como la solución al segundo problema. Por lo tanto, la solución al problema original es la u sub 1 que habíamos hallado más la u sub 2 que acabamos de hallar.